Los miedos son las emociones más atroces que puede experimentar un ser humano. ¿Usted ha sentido miedo? ¿Usted es de las personas que no quisiera volver a tener la sensación de miedo? Mi nombre es Marco Gallegos y esto es Sorprendente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuántas situaciones podrían despertarle una de las emociones más nocivas que un ser humano pueda sentir? ¿Usted ha sentido miedo? ¿Usted es de las personas que nunca quisieran volver a sentir miedo? Según Wikipedia, el miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento, habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro real o suspenso, presente, futuro o incluso pasado. El miedo está relacionado directamente al peligro. El miedo es una emoción, por lo tanto es instinto, no solo del ser humano, sino de todas las especies animales. ¿Usted ha sentido miedo? Por la psicología del hombre, el miedo puede ser llevado a su máxima expresión, llegando al extremo del terror y del pánico. Temor a la velocidad. Temor a las alturas. Desde un simple susto de una estatua humana que rápidamente puede superarse hasta las situaciones de verdadero pánico. Pero ¿qué peligros pueden hacer que una persona entre en estado de shock? ¿Hasta dónde nos ayuda el miedo a sobrevivir? ¿O el miedo es una emoción que juega en nuestra contra? Fíjate de que van muy entrelazados lo fisiológico con lo emocional. ¿Por qué? En cuanto a lo fisiológico se empieza a manifestar que te empieza a latir más rápido el corazón, la taquicardia, que te empieza a sudar las manos, que sientes que te desmayas, que te falta el aire. Esas serían las reacciones fisiológicas. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todos los animales, por ejemplo, el ser humano. Un miedo podría ser una creencia irracional que se tiene acerca de una situación que pudiera pasar o no pasaría. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. ¿Cuánto miedo debe sentir una persona ante una amenaza de peligro?
Existe miedo real cuando la dimensión del miedo tiene correspondencia con la dimensión de la amenaza. Pero ¿a qué le tienen miedo las personas? Las capacidades del ser humano le permiten tener miedo absolutamente a todo. Cualquier cosa que se pueda imaginar una persona, lugar, situación o incluso a las mismas personas. Usted que me escucha tiene el potencial de desarrollar miedo. ¿Cuál es la diferencia entre un susto y un miedo real? Tendríamos que recurrir al médico neurólogo austriaco, considerado padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX, Sigmund Freud, que en su teoría del miedo indica que existe miedo neurótico cuando la intensidad del ataque del miedo no tiene ninguna relación con el peligro. El susto, sobresalto o reacción de alarma es una respuesta de la mente y del cuerpo a un estímulo repentino e inesperado, como puede ser la luz de un flash, un sonido ruidoso o un movimiento rápido cerca de la cara. En el caso de los humanos, la reacción incluye un movimiento físico al margen del estímulo, una contracción de los músculos de los brazos y piernas y a menudo parpadeos. También se dan cambios en la presión sanguínea y en la respiración. Las reacciones musculares son cosa de unos pocos segundos, pero las demás reacciones requieren de más tiempo para que desaparezcan. Que pudiera incluso reaccionar de forma agresiva, ¿sí? De forma muy alterada ante la situación, que obviamente para otras personas no sería tanto, ¿no? Daai lippies waar van die radiator by kabel, dan is hulle net 'n bietjie uitgewyg. So, Ja, ek moet dit rekord want ek moet dit vir die baie se van die volkplekke sê. O, sorry man. Ja, Dis so. al, ek sê gou gewys. Is Okay. Una reacción exagerada se denomina hiperexplexia y se aprecia a menudo en pacientes con trastorno por estrés postraumático. Pero el miedo es una emoción permanente, almacenada en nuestro subconsciente, y solo hace falta mostrar el detonante para que se active. El detonante podría ser un fantasma. Tal vez usted pueda sentir algo de miedo si de pronto frente a usted se manifiesta una figura siniestra, un sonido desgarrador. La mayoría de los miedos son activados por nuestros sentidos al momento que perciben figuras o sonidos, y la mayoría de los miedos son activados por la estimulación visual. Pero realmente, si el hombre le tiene miedo al peligro, al padecimiento, al dolor, al mal,
tendríamos que decir que el padre de todos los males y de todos los miedos podría ser el mismísimo diablo. El diablo, según el cristianismo, es un ser sobrenatural maligno, adversario de Dios y tentador de los hombres. Según manuscritos antiguos, como la Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo, el nombre real de él en el cielo era Lucifer, y se le cambió el nombre a Satán, que significa adversario, por estar en contra de Dios, a causa del deseo por la adoración que todas las criaturas inteligentes rendían al Creador. Ahora Lucifer está en nuestra contra y por ello está buscando la forma constantemente de dañarnos. Esta simple explicación basta para que despierte el miedo de muchas personas. El bien puro que es un Dios bondadoso, un Padre creador, en contra de un rebelde completamente opuesto, maligno y perverso. El diablo es la mayor fuente de todos los miedos de la humanidad. Usted que me escucha, ¿cuáles son sus miedos? ¿Qué es lo que amenaza su bienestar? Sí, entonces el miedo se puede exacerbar a ciertos niveles que te impida realizar actividades normales en tu vida diaria. Mi nombre es Luisa Fernanda Torres Medina y le tengo miedo a las arañas. Pavor. Pero ¿cómo podría una persona común enfrentarse a sus más terribles miedos? ¿Acaso necesita pedir ayuda? Hay varias técnicas que se pueden utilizar para afrontar el miedo. Una de ellas es esa, ¿no? Que tú afrontas o haces que confronte a la persona su miedo con el objeto o el animal o la situación que le genera ese miedo. Sí, pero obviamente eso ya se hace cuando la persona ya es consciente de que le temen miedo, ¿sí? De que ya tiene claro de que tiene que afrontarlo, porque si no lo afronta va a seguir igual, ¿sí? Pero al principio sería bueno contar con el apoyo de una persona especializada, claro, para poderse apoyar, ¿sí? En un principio para poder ayudar a la persona a que vaya creando conciencia de enfermedad, de que vaya creando esa conciencia de que necesito ayuda. Länderkampf Deutschland gegen England. Gestern in Salzgitter, die Fetzen fliegen. Desde un padre que infunde miedo a su hijo con el afán de controlarlo, hasta los más grandes fanáticos que, movidos por sus miedos, han sobrepasado los límites. Un miedo desbordado puede provocar la muerte súbita, paro cardíaco o incluso llevar a la persona a tomar la decisión del suicidio. El miedo es progresivo, se desarrolla paulatinamente según las capacidades psíquicas y psicológicas de cada persona. Pero indiscutiblemente, si usted, que sintoniza este programa sorprendente, es expuesto y enfrentado a sus propios miedos, terminará arrinconado, paralizado, completamente afectado. O sea, son las creencias que tú vas generando a partir de cierta situación que te causa estrés y que obviamente eso te lleva a sentir angustia o ansiedad, y esas te llevan a sentir el miedo, y el miedo hace que te paralices y que no puedas hacer las cosas. Yo me llamo Noé de Jesús Miranda Breceda y yo le tengo miedo a los exámenes también, porque como que me alborota la mente, alborota la mente y no me deja pensar muy bien, aunque estudio mucho, pero como que me da nervios. Hay personas que ni siquiera se inmutarían si vieran la más desgarradora expresión facial, fantasma, insecto o sonido alguno.
pero pueden desarrollar gran miedo simplemente a la soledad. ¿A qué le tengo miedo? Le tengo miedo a la soledad, a estar sola, no tanto a estar sola en una habitación así de que todos me abandonen, no, sino que miedo a que me dejen solo, por ejemplo, mis papás, que siempre he estado con ellos, entonces hay un vínculo muy grande. Entonces, sola en mi vida. Hay personas que no pueden concebir la idea de quedarse sin sus seres queridos o simplemente estar lejos de ellos afectiva y físicamente. Exacto, o sea, mis hermanos se separen, mis hermanos se vayan por otro rumbo, mis papás no estén, mis amigos me abandonen, no tener una pareja, entonces, sí, eso me asusta mucho, el estar sola, el no sentirme querida, el estar pensando que no hay una persona que te apoye. ¿Acaso usted que me escucha nunca ha tenido pesadillas? También se podría ya confundir con alguna enfermedad más profunda, ¿no? Un trastorno psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Pero sí, el miedo pudiera ocasionar alteraciones del sueño, alteraciones en el comportamiento, ¿no? Incluso de la persona. ¿Acaso nunca ha despertado a la mitad de la noche con el corazón acelerado y los nervios de punta? Las personas viven todo el tiempo evadiendo sus miedos, huyendo de situaciones cotidianas que les pueden generar miedo, pero realmente casi nadie termina viendo hechos realidad sus más fatales miedos. Que pudiera pasar o no pasaría. Hola, mi nombre es Magdalena, pero, no siento miedo, pero, siento preocupación por los exámenes, porque no sabes qué te vas a sacar, o no estudiaste tanto. ¿Nerviosa? A veces sí, cuando pues tienes que estudiar mucho también, pero... ¿Qué sentirías? Si no es miedo, ¿qué es? ¿Angustia? No, como preocupación por lo que te vas a sacar. No se preocupe, sentir miedo es un sistema de conservación del ser. Se origina en el cerebro, en el sistema límbico, y está orientado a la supervivencia. Cuando usted experimenta el miedo, su cerebro se pone en alerta. Este sistema revisa de manera constante, incluso durante el sueño, toda la información que se recibe a través de los sentidos, y lo hace mediante la estructura llamada amígdala cerebral, que controla las emociones básicas como el miedo y el afecto, y se encarga de localizar la fuente del peligro. La extirpación de la amígdala parece eliminar el miedo en animales, pero tal cosa no sucede en humanos, que a lo sumo cambian su personalidad y se hacen más calmados, en los que el mecanismo del miedo y la agresividad es más compleja e interactúa con la corteza cerebral y otras partes del sistema límbico. Porque obviamente el miedo nos sirve también para empezar a generar el sentido de supervivencia, ¿sí? Porque obviamente tenemos que tener la capacidad de decidir si estamos en peligro o no estamos en peligro, ¿no? Entonces, si nosotros no sentimos ninguna emoción, pues obviamente no vamos a ver si eso es real o no, y nos vamos a aventar, ¿no? Entonces, si tú no sientes miedo de aventarte de un puente, entonces algo está mal, ¿no? Porque no sientes miedo, no sientes temor de lo que te va a pasar. Y yo considero que estos miedos vienen desde pequeñitos. El punto es que ellos se enfrentan a ciertas situaciones que no pueden manejar, como la disciplina ante los padres. La humanidad está expuesta a infinidad de miedos, y dichos miedos llegan a mermar en la calidad de vida de las personas. Cuando una persona toma decisiones basadas en el miedo, invariablemente obtiene malos resultados. Pero visto desde la perspectiva del miedo, una persona solo podría sentirse tranquila hasta que elimine o supere sus miedos. Pues la estabilidad, la seguridad, ¿no? Con que tú afrontas las situaciones estresantes, que es lo que sería lo óptimo, ¿no? No darle la vuelta o no paralizarte por el miedo que te genera,
sino confrontarlo y resolverlo. Exacto, sino impulsarlos a que sean arriesgados, porque parte de que los niños no quieran presentarse a un público o hablar, simplemente hoy que venimos a su estación, no quisieron hablar enfrente del micrófono, ponerse frente a cámara. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos se les sobreprotegió, entonces hay que exponerlos, ¿verdad? Animarlos a que puedan enfrentarse a cualquier tipo de público. El miedo produce cambios fisiológicos inmediatos. Se incrementa el metabolismo celular, aumenta la presión arterial, la glucosa en la sangre y la actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea. El sistema inmunitario se detiene, al igual que toda función no esencial. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores, en preparación para una posible huida. El corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente la adrenalina. También se producen importantes modificaciones faciales, agrandamiento de los ojos para mejorar la visión, dilatación de las pupilas para facilitar la admisión de luz, la frente se arruga y los labios se estiran horizontalmente. ¿Acaso usted tiene fruncido el ceño? Curiosamente, algo que le puede causar miedo a una persona le puede ser indiferente o aún le puede causar placer a otra, lo cual suele contribuir al aumento del miedo en la mayoría de las situaciones. ¡Cállate ya! Está bien grandota. Trae la escoba, pero está bien grandota. Aquí está la araña, no te vaya a brincar, Samuel. ¿Dónde está? Ahí está, ¿ya la viste? A ver, quítate del espejo para allá para ver la araña. ¿La viste de ahí? Sí. Pero ¿cómo es visto el miedo por la mercadotecnia? ¿Realmente se puede sacar provecho del miedo? Vamos a hablar de un tema que es muy especial. ¿Cómo están, amigas? Vamos a hablar del tema de los miedos. ¿Qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Francisco Yáñez. Y bueno, la pregunta del día de hoy, ¿cómo dominar el miedo? Porque ¿a poco no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David Cantone y en este vídeo te voy a hablar de cómo puedes superar el miedo a estar delante de la cámara, a grabarte y a subir tus vídeos a internet. Varias sombras que parece que no son de nosotros, cosa que creo que me da un poquito más de fuerza a lo que comentan la mayoría, ¿no? De las presencias que se dan aquí. El 26 de mayo del 2007 fue capturado un extraño ser en un rancho de Metepec, en el Estado de México. Parece ser que gran parte de las estrategias de venta están basadas en la estimulación de variedades del miedo, como la preocupación y la ansiedad. Por el gran interés que provoca el miedo, se ha convertido en el mayor motivador de la humanidad en todos los tiempos. Las personas todo el tiempo actuamos por miedo, simplemente porque todo el tiempo vemos amenazadas de una u otra manera nuestra integridad. Solo hay que echar un vistazo alrededor, entonces por ello se venden los coches más seguros, por ello muchas personas no salen a la calle de noche, por ello se venden armas, sistemas de seguridad, por ello se venden todos los productos que ofrecen mayores capacidades de seguridad y prevención. Paradójicamente, la venta de alcohol, que provoca tantos accidentes brutales, y el tabaco, que provoca cáncer de pulmón, van en aumento. Entonces la mercadotecnia está manipulando el miedo. Incluso es una de las temáticas más lucrativas de la industria del séptimo arte. Los cineastas todo el tiempo están ideando nuevas formas de asustar a las personas, lo cual deja ganancias millonarias. Tengo miedo también y nunca, o sea, les va a parecer yo creo ridiculísimo. Le tengo miedo
a ver películas de terror. Nunca en mi vida he visto ni Chucky, ni nada, o sea, terror, nada, El Exorcista, nada. Una vez intenté ver una que se llama La Casa de Cera. No dormí en toda la noche. Porque muchas de las veces dentro de nuestras familias se va creando esa inconsciencia que tú dices, ¿no? O ese subconsciente del miedo. Por ejemplo, no sé si a muchos nos ha pasado que te asustaban con el coco, ¿no? O te va a llevar la bruja, o va a venir el diablo y te va a llevar, ¿no? ¿Pero acaso es el sentimiento del miedo una de las emociones más lucrativas de la industria de la cinematografía y la televisión? Sorry. You should stop taking those pills. Jesus. Oh, Jesus, Will. Information? What city? Los cineastas hacen lo suyo en cuanto a investigación se refiere, y cuando descubren que un rostro demacrado, con cabellera desasiada, preferentemente una mujer anciana o niña, con una mirada centrada en la cámara, con una expresión agresiva, le puede provocar miedo a la mayoría de la población, entonces sin dudarlo, la colocan en la pantalla grande. Producciones que han marcado vidas, como en una película de terror norteamericana de 1973, dirigida por el realizador William Friedkin, sobre un guión escrito por William Peter Blatty, basado en la novela homónima del propio Blatty, publicada en 1972, y que solo en Estados Unidos llegó a vender cerca de 13 millones de ejemplares. La cinta relata los fatídicos hechos de la posesión diabólica de Regan McNeil, una niña de 12 años, y del exorcismo al que más tarde fue sometida. El Exorcista es probablemente la más representativa película de terror de antaño. Personajes como Frankenstein o Drácula personificaron los miedos de una generación anterior. Hoy en día dichos personajes han perdido dicha facultad. Sin embargo, hoy en día tenemos nuevas modalidades de miedo en el cine. Títulos como El Aro, La Profecía del No Nacido, El Ojo, y hasta una historia basada en hechos reales, El Exorcismo de Emily Rose. Este es El Exorcismo de Emily Rose. Estamos presentes. ¿Quién les habla? El padre Richard Moore. Nathaniel, el padre de Emily. Jason, su amigo. Un médico que está aquí para observar a Emily durante el rito. Y la propia Emily, que ha dado su permiso para que se realice el exorcismo. Bien, escuchad. Podéis rezar el rosario o cualquier oración privada que queráis para pedir su salvación cuando no estéis respondiéndome. Sobre todo, haced todo lo que os pida, sin rechistar. No le hagáis preguntas al ente.
y no hagáis ningún caso a lo que diga. ¿Valente? No trataremos con Emily esta noche. Sujetadla. Jesucristo nuestro Señor, ten piedad de nosotros. El exorcismo de Emily Rose. Se han encargado de mantener presente el miedo, horror, pánico entre los habitantes del planeta. En la televisión mexicana también se han hecho esfuerzos por ganar audiencia por medio del miedo. El extraño retorno de Diana Salazar fue una telenovela mexicana, producción de Carlos Telles para Televisa, y que fue transmitida del 8 de abril de 1988 al día 12 de enero de 1989 por el Canal de las Estrellas en horario estelar de las 21 horas, con una historia original de Carlos Olmos, quien también la adaptó. Al lado de Mario Cruz, la telenovela contaba dos historias, una situada en 1627 y otra en 1998, en donde una mujer acusada de bruja, que fuera quemada por la Santa Inquisición, reencarnara en una joven muchacha que busca encontrar la razón de sus constantes pesadillas, donde muere quemada. Fue protagonizada por la actriz Lucía Méndez y Jorge Martínez, con las participaciones antagónicas de Alma Muriel, Alejandro Camacho y Patricia Reyes Espíndola, como los villanos principales de la historia. Este melodrama es recordado, entre otras cosas, por su enigmático y sorprendente final, en el que todo se resume a un sueño de la protagonista. Cuando incendiaron la hoguera y pensé que íbamos a morir, tuve un ensueño. Me vi contigo en otro tiempo y en otro lugar. ¿Y nos amábamos? Sí, pero también aparecía Lucrecia Treviño. Todo era tan extraño. Un mundo desconocido. Ay, Eduardo, fue como una pesadilla. Entonces, ¿realmente el miedo es todo lo que necesitamos para estar seguros y a salvo? ¿O usted es de las personas que podrían entrar a un panteón a mitad de la noche completamente solo y no sentir ni el más mínimo escalofrío? El miedo llega a ser tan poderoso en las personas que lo permiten, que hay culturas que han desarrollado tradiciones basadas en el miedo, o al menos en un intento por superarlo, basados en la estrategia de la ridiculización, de minimizarlo, de verlo desde un lado bondadoso y hasta chusco. El Halloween, contracción de Hallows Eve, Noche de Todos los Santos, también conocido como Noche de Brujas o Noche de Difuntos, es una fiesta de origen celta que se celebra principalmente en los Estados Unidos, Canadá, Irlanda, el Reino Unido y en países no anglosajones como México y Colombia, en la noche del 31 de octubre. Familia es más dulce, así me sale más barato. ¡Mira, mira! Casi tiene el pinocho muy rápido. Tiene origen en la festividad celta del Samaín y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos. En gran parte es una celebración secular, aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición a América del Norte
durante la Gran Hambruna Irlandesa de 1840. En México se ha adoptado dicha cultura transmitida principalmente por nuestro país vecino, los Estados Unidos. Cárgala, cárgala. En Durango ha tenido realmente poca influencia la noche del Halloween como tradición. Sin embargo, en la noche del Halloween se registra un aumento en los actos de vandalismo. Pero tan solo 2 días después del Halloween en México, también se celebra el Día de los Muertos. El 2 de noviembre es una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos. Comienza desde el día 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Su sombrero y todo eso. No, tu abuelo. Ya se va allí, ¿no? Arriba quedando. Sí, A ver, Ángela. Es una festividad mexicana que se celebra también en algunos países de América Central, así como en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana y centroamericana. La UNESCO ha declarado la festividad mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El Día de Muertos es un día festejado también en Brasil como Día de los Finados, aunque esta festividad no tiene las mismas raíces prehispánicas que la festividad mexicana. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registros de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones por lo menos desde hace 3000 años. En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Pero hoy en día hay personas que solamente visitan a sus difuntos el Día de Muertos. ¿Será que solamente se dan valor cuando saben que el panteón estará lleno de vivos? Pero ¿cómo es posible que algo que le causa terror a una persona pueda causarle bienestar o tranquilidad a otra? Usted que me escucha, ¿le tiene miedo a morir? ¿Tiene miedo a que algún ser querido muera? Pues también hay personas que le rinden tributo a la Santa Muerte. Se perfuman, se bañan ellas, se perfuman, se les hace comida. Viene mucha gente a rezarle, como te digo, vienen ricos, vienen pobres, vienen demasiados humildes aquí. Está abierto este altar para la persona. Santa Muerte o Santísima Muerte es una figura de culto mexicana que recibe peticiones de amor, afectos, suerte, dinero y protección, así como también peticiones malintencionadas y de daño a terceros por parte de sus fieles. Quien crea en ella y le tenga fe, sí. La morada se ocupa para 3 cosas, ¿sí? Que viene siendo, por ejemplo, a ella si le piden sanación se la da, pero va a tardar un poquito, ¿sí? Más la ocupamos para protección. La blanca es protección, la color ámbar es para quitar el vicio, la dorada es para el dinero y el trabajo, la roja es para el amor y la negra es para quitar daños negros. La de los 7 colores para trabajar los 7 días de la semana.
Santa Muerte o Santísima Muerte es una figura de culto mexicana que recibe peticiones de amor, afectos, suerte, dinero y protección, así como también peticiones malintencionadas y de daño a terceros por parte de sus fieles. Aquí, ¿qué me está demostrando ella? Que ella ya alivió, ya le quitó el daño a esta persona. Ahora, hay muchas personas que no saben descifrar lo que queda de una veladora, pero aquí en este, mira, en este trabajo a la persona la curaron con animales, que es lo que viene siendo un trabajo negro. Sin embargo, diversas iglesias como la católica, bautista, presbiteriana, metodista, entre otras, rechazan y condenan su veneración, considerándola diabólica. Ha aparecido una devoción a la imagen de un esqueleto cubierta con una vestimenta, a la cual la gente le ha denominado la Santa Muerte. Ha sido muy querida por narcotraficantes, por ladrones y por personas que no quieren tener un crecimiento verdaderamente espiritual. En ocasiones su culto es vinculado a distintos tipos de delincuencia como el narcotráfico, asaltantes y personas de distintos estratos sociales que se dedican al comercio informal, ambulantaje o piratería. Sin embargo, es un error pensar que el culto a la Santa Muerte es solo practicado por personas o grupos delincuenciales, ya que el culto a la muerte proviene desde los prehispánicos. Parece que se considera imposible que exista un ser humano exento de miedos. Por más que se ha buscado, el miedo excesivo paraliza. Hace su aparición cuando menos necesitamos que lo haga. Con tan solo unos pocos minutos en nuestra mente, ya puede apoderarse de nosotros. Y cuando nos percatamos de su presencia, puede ser demasiado tarde. Pueda tener el control absoluto. Pero ¿cómo podemos superar el miedo? Parece ser que los expertos indican que la mejor manera de enfrentar sus miedos es precisamente tomando la acción de hacerles frente. La mejor manera de superarlo, según los especialistas, es enfrentarse a ello. No se necesita la terapia si los niños tienen comunicación con alguien. Entonces decirle, mira, este es tu problema, vamos poco a poco a avanzar para lograr que tú puedas superar esa dificultad, porque son como barreras que tienen que saltarlas o muros que tienen que derribarlas. Desde que estaba en el vientre de mi mamá he sido una niña muy querida y muy chipil, si quieres tú decirlo así, ¿no? Por las personas hasta del trabajo, de mi casa, de mis amigos. Entonces, el no sentirme querida, eso sí, o sea, sí le tengo miedo a eso. Y las reacciones emocionales sería, me voy a morir, o me va a pasar algo muy malo, ¿sí? Entonces, una va con la otra, ¿no? Entonces, hay que empezar a trabajar. Si una persona empieza a manifestar ciertos grados de miedo, tenemos que empezar a trabajar qué es lo que origina el miedo, por qué se origina el miedo, y entonces a partir de eso empezar a solucionarlo. No debemos perder la oportunidad de enfrentarnos a nuestros peores temores y hacer algo al respecto. Sin embargo, se debe tener una metodología. Yo soy Abril Sota Rodríguez y yo le tengo miedo a las cucarachas. Tienen que tener a alguien, y sobre todo esta edad, la edad de la preadolescencia, la edad de la adolescencia, tienen que tener a alguien que los escuche. Es básico, porque a veces no sabemos realmente cuál es nuestro miedo si no lo hablamos, si no podemos decir, esto es lo que me incomoda. Pero si obviamente tú eres consciente y te das cuenta de que esto no está bien, pues obviamente cuando tú acudes a un tratamiento psicológico o psiquiátrico, según sea el caso, pues obviamente el miedo va minorando y desaparece, ¿no? Si bien lidiar con lo que tenemos puede ser un poco violento para nosotros, podríamos comenzar a trabajar con temores menores asociados al principal. En el caso del miedo al fracaso, podríamos intentar asistir a entrevistas laborales para puestos que no nos interesan, practicando cómo sería nuestra respuesta ante dicha situación. Nuestro comportamiento, sin importar el resultado,
porque es algo que no queremos, que no anhelamos de todas maneras. No, si llueve yo no vengo, que yo tengo el pelo chicha. Mi virtud es que a mí me gusta ir a mi propio ritmo. O sea, eso de los horarios de verdad para mí no funciona, no tiene el más mínimo sentido, es una estupidez. En los trabajos anteriores lo que me han dicho que una de mis debilidades es que soy un poco floja. Entonces yo voy a mi ritmo, ¿sabes? A mi velocidad. Ya va, es importante. Un segundito, por favor. Examen antidoping. En cuanto al amor, siempre podemos invitar a salir a alguien. ¿Qué puede ser lo peor que puede pasar? La sola idea de hablar con una pareja puede aterrar a algunos, pero se puede practicar con amistades, calcular el terreno, aprender de la situación. Finalmente, el resultado es lo que menos importa en esa práctica. Sí, por eso me gustó eso de ser paramédico. Sí, también mi novia quería ser paramédica. ¿Tu novia? Bueno, mi exnovia, no mi novia actual. Sí, mi exnovia. Bueno, ¿y cómo te iba? ¡Rogelio! ¿Tenemos otra cita? ¿Tenemos otra cita? ¿Tenemos otra cita? Según los especialistas, la clave para enfrentar los miedos es actuar, es la acción, hacer algo para comenzar a construir una confianza. Se deben de evitar los sentimientos de culpa o castigos, porque son los propios autosaboteadores. ¿Por qué? Porque cuando fueron pequeñitos los expusieron a algo que no les agradó. Entonces siento que esa parte es cuidar a los bebés desde chiquitos, para no enfrentarse a esos miedos que para nosotros son simples. Y se retroalimenta por nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros mismos seguimos dándole de comer, vaya, por decirlo así. Por ejemplo, la creencia del coco, ¿no? Si tú crees que este personaje va a venir por ti cada vez que te portas mal, o cada vez que estás solo, cada vez que estás a oscuras, pues obviamente empiezas a alimentarlo y ese miedo se vuelve más grande, ¿no? Al grado de que ese miedo lo puedes llevar a tu oficina, a tu trabajo, con tu familia, con tu pareja, ¿no? Entonces, claro que nosotros alimentamos nuestro miedo. Fíjate que una vez pues fuimos allá a los recorridos que hacen en el panteón y no me asustaban mucho. Entonces no soy alguien de que, ahí va un fantasma, ahí va algo. No, de esos miedos no. Inclusive, algunos le tienen miedo a insectos como las cucarachas. Una cosa simple que a lo mejor para los adultos es, pero para ellos no. Yo me llamo Jorge Montiel y mi miedo son los alacranes. Se tiene que identificar la raíz del miedo y estar determinado a luchar contra ella. Se debe de practicar la paciencia y de buscar ayuda. Los creyentes afirman que el miedo es la ausencia de la fe. La fe generalmente es la confianza o creencia en algo o alguien. Puede definirse como la aceptación de un enunciado declarado por alguien con determinada autoridad, una orden, una indicación, conocimiento o experiencia. Las causas por las cuales las personas se convencen de la verdad de una fe dependerán de los enunciados filosóficos en los cuales las personas confían. La palabra fe puede también referirse directamente a una religión o a la religión en general. Sin embargo, tener fe no implica tener una religión. Al igual que la confianza, la fe implica un concepto de eventos o resultados futuros y puede o no carecer de un mínimo de pruebas. Ya sea que tu más terrible miedo sea a la Llorona, o a un simple insecto, todos estamos en la lucha cotidiana por superar nuestros miedos. El miedo se podría confundir también mucho con lo que es la fobia. ¿Sí? La fobia, por ejemplo, las ratas, que muchas es común en las mujeres o incluso también en algunos varones. Entonces, cuando a ti te da una fobia o tú tienes una fobia, el miedo va muy acompañado de todo eso, ¿no? Porque el miedo te paraliza y hace que reacciones de forma intempestiva, ¿no? De forma muy agresiva y cosas que a lo mejor podrías estar incluso hasta atentando contra tu propia vida, ¿no? Entonces, mi hermano es muy dado a ver ese tipo de películas. Entonces, cuando está en la sala,
y veo un pedacito cuando subo a mi cuarto, estoy sola en la vida y no, o sea, no puedo dormir, siento que hay alguien detrás de mí y tengo que así como que rezar 20 Padres Nuestros para poder dormir y así. Claro, fíjate que hay un miedo o una fobia que es agorafobia, ¿sí? Y es el miedo que sienten las personas a salir, o sea, esas personas que no pueden estar en espacios abiertos. Entonces, esas personas son prisioneros de sus casas, entonces ellos no pueden salir de la casa, y no porque no quieren, sino porque no pueden, porque creen que todo lo que está afuera les va a hacer daño, ¿sí? Entonces, te das cuenta ahí hasta dónde puede llegar el miedo, ¿no? Los alumnos que yo tengo y que en general he manejado en estos 8 años que he trabajado es presentarse ante el público, presentarse al frente. Si no puedes afrontarlo, si no puedes confrontar el miedo adecuadamente, el miedo te aprisiona, ¿sí? Y no te hace hacer absolutamente nada. Vives prisionero de tu propio miedo, ¿sí? Entonces, la agorafobia es un trastorno o una fobia a máximo nivel ya también, ¿no? Son situaciones que rayan ya de, pues si tú quieres, hasta en la locura, ¿no? Porque obviamente esas personas tienen miedo hasta del sol. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y la recomendación pues sería esa, ¿no? De tratar de afrontar los miedos que se tengan, que ocasione todo ese tipo de marañas, ¿no? Como tú dices, tengo miedo hasta de tener miedo, ¿no? Entonces, tengo miedo hasta de respirar, porque no sé si lo que voy a respirar o aspirar va a ser veneno, ¿no? Entonces, date cuenta de que hay cosas que no andan bien, ¿no? Son esas creencias negativas o irracionales que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un examen. Si nosotros vamos a presentar un examen y aunque sepamos que hayamos estudiado muchísimo para ese examen, al mero día se nos borra la mente, ¿no? Y nos quedamos en blanco por el miedo, o por la angustia y la ansiedad que va acompañado todo eso. Entonces, es algo que tú cuando acabas de estudiar te vas a acostar y empiezas a imaginarte todo eso, ¿no? Mañana me voy a quedar con la mente en blanco. Yo estoy seguro que me voy a quedar con la mente en blanco. Entonces ya estás generando el miedo. Que siempre se ha tenido el tabú, ¿no? Que si existe el bien o el mal, el diablo o Dios. Entonces son cuestiones que muchas de las veces la gente se fanatiza con ese tipo de temas, ¿no? Y que obviamente va empezando a generar algunos trastornos mentales. Ven, hijito. Ven por aquí que vos vas, ven. Anda, dá a mãozinha, por favor. Vem. Parece ser que solo nos queda la opción de enfrentarnos a nuestras más terribles pesadillas, a nuestras más terribles angustias, a nuestros miedos. Mi nombre es Marco Gallegos y tal vez nosotros seamos la generación que logró controlar los miedos más sorprendentes.